Saludos y bienvenidos a este nuevo podcast de Prisma 360 Psicología. Con ustedes, sus dos psicólogos favoritos. Aquí tengo a mi muy buen amigo Juan Daniel Ruilova y su persona, Gabriel Sánchez. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo que vamos a dar muchos jajas, yo creo, que habla acerca del humor y los chistes desde la psicología y sobre todo de tu área favorita, Juan Daniel, el psicoanálisis. Bueno, hablar del humor es algo que se vuelve muy serio cuando se comienza a hablar mucho de ese tema como tal. Antes que nada, Juan Gabriel, un poquito para ir orientándonos un poquito de esta situación, te voy a contar un chiste que me contó mi pequeño Dante. Dime que no son los de los pollitos. Son de los pollitos. Ok. ¿Qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? No sé, detente. Ya. Necesitamos apoyo. Bueno, procedemos a salir de la sala inmediatamente en este momento. Y es justamente un poco de lo que va a tratar todo este podcast como tal, sobre la significancia y este juego lingüístico que genera el humor. ¿Ya? Porque el humor viene a generar muchísimas situaciones interesantes, divertidas e importantes que se han venido manejando absolutamente en toda la historia. De hecho, un poco para irnos orientando en eso, podemos decir que el humor nace casi con el origen del lenguaje. Y desde tiempos inmemoriales siempre ha existido esta situación del humor, del hacer reír, del juego de palabras, el uso del lenguaje para sacar una sonrisa. Pero en la antigua Grecia, curiosamente, era muy visto mal. ¿Por qué? Porque el humor siempre ha sido considerado como una situación que escapa un poco de estos conceptos de la filosofía, del intelectualismo, y más bien los romanos comenzaron a introducir ya el humor, la sátira y la ironía como mecanismos específicos para poder generar aprendizajes como tal. Hay justamente una película y obra literaria muy buena que se llama En nombre de la rosa, en donde hay un montón de asesinatos, hay un montón de situaciones terribles para ocultar un libro que se le atribuía que era el Tratado del Humor, escrito por, si no estoy mal, era por no era por Sócrates, era por Aristóteles, que eran las figuras wow. Y dentro de esto, Juan Gabriel, cuéntame un poquito, ¿qué sabes tú del humor? Verás, más bien el humor, desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, el humor siempre tiene este precedente de, no sé si tú has escuchado, que dice que tiene algo de real, que de chiste a chiste se dicen las verdades. Creo que ya lo dijo Freud también, que es una expresión del inconsciente. Entonces, ¿qué tanto es esto verdad? O sea, tú puedes estar riendo, diciendo, haciendo una sátira de algo, pero sí tiene como esta parte de ser crítico frente a un tema, y realmente lo es. El humor también tiene que ser entendido como este mecanismo que tenemos las personas para liberar tensiones, para que en una discusión sumamente seria se hagan los chistes de pollitos. Juan Daniel tiene algunos chistes de pollitos, están maravillosos. Bueno, es un poco esta búsqueda de burlar esta censura externa y poder romper esta barrera y llegar a exactamente lo que se tiene que decir, que a veces vienen las cuestiones de los lapsos, y es justamente un poco que se ve mucho en la terapia psicológica, y es algo que de alguna u otra forma se manejan todas las terapias, pero yo creo que el psicoanálisis es el que más le ha acentuado en la cuestión de la salida del inconsciente dentro de a través del chiste. Que el chiste para el psicoanálisis no es el chiste elaborado de pollitos, sino es ese chiste que surge en la sesión terapéutica o que surge en los procesos inconscientes, que dice absolutamente todo lo que se tenía que decir con un cierre absoluto. Pónganos en un ejemplo, Juan Daniel. Verás, vamos a poner un ejemplo, el ejemplo típico de Lacan versus algunos ejemplos que hemos visto en la vida cotidiana, así que por viene favor. Chismecito time. Todas las personas que han tenido terapia contigo dicen, ya me pusieron en evidencia. Yo les pedí permiso. Bueno, les decimos el nombre. Ya. Dentro, Lacan ponía, por ejemplo, una situación en donde citaba una obra en donde un hombre hacía como una mega fiesta para su jefe porque quería quedar bien con el jefe, porque iba a venir el ascenso, cómo iba a venir todas estas situaciones. Y cuando el jefe venía, él decía, ¿cómo está, jefe? Mucho gasto. En vez de decir mucho gusto. Y esta es como esta salida específica del inconsciente en donde dijo todo lo que tenía que decir y en donde surge esa risa, que es esa risa incómoda. Porque el chiste inconsciente no te genera esa risa de jajajaja, sino es esa risa de chale.
me exhibí, ¿verdad? Exacto, me puse en evidencia. Me puse en evidencia. Y vamos con algunos ejemplos ya dentro de la cuestión, del día al día. Yo tuve un caso de una chica que tenía muy mala suerte en el amor. ¿Ya? Muy, muy, muy mala suerte. Bueno, más que mala suerte, malas elecciones. Directamente. Todos decían, ahí no es, y ella decía, no, aquí sí es. Y resulta que con su mejor amigo comienza a ver como esta chispa, este juego, estas situaciones como tal, y por ella parece que se va a estructurar una relación amorosa como ¿Ya? tal. Ella viene, conversa conmigo un poco de eso, hacemos lo típico que hacemos en psicología, los pros y los contras, qué es lo que podemos trabajar, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nosotros buscamos realmente, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, riesgos. Hablamos toda esta situación. Y ella se fue. Y dentro de esta situación yo en el momento del receso de los chicos, estaba haciendo un informe. Yo cuando hago informes me gusta estar escuchando música, cualquier música que esté apareciendo en mi celular como tal. Y en ese momento entran dos chicos, un chico y una chica. Y esta chica con la que había conversado. Y yo les digo a los chicos un poco en broma, chicos, pidan una canción. Y la chica me dice, ¿puedo yo pedir una canción? Y digo, La que gustes. la que claro. gustes. Ella me dice, hay una canción que el ritmo no me sale de la cabeza. Y específicamente es el ritmo. Y no me sale y no me sale y no me sale de la cabeza. Puede ponerle, digo, chévere, ¿cuál es? Perfecta de Miranda. Y yo le quedo viendo y le digo, ¿has escuchado la letra de Perfecta de Miranda? Me dice, o sea, sí, pero lo que me molesta es el ritmo, me está haciendo ruido el ritmo. Exacto. Y es justamente eso, el ruido que le está provocando la canción en específico. Yo digo, pero le voy a dar un ratito a la letra, le pongo la canción Perfecta de Miranda y aquellos que no la han escuchado, escúchenla y van a saber por qué ella comenzó a reírse incómodamente, se puso roja y salió corriendo. Es que ahí estaba todo, su respuesta. Básicamente ella había tomado una decisión, solo que no podía verbalizarla. Y dentro de la defensa inconsciente se maneja en el hecho de que no puedo mantener una relación con mi mejor amigo porque se puede dañar la amistad, porque hay un montón de cosas, pero dentro del propio deseo como tal comienza a golpear tan fuerte que se escapa a través de una canción. Y esta canción es una canción que dice todo sin decir nada. Así de sencillo, dime tú. Bueno, tú, Juan Gabriel, ¿alguna vez en estos procesos has escuchado o has visto alguno de tus amigos o amigas de tus anécdotas que haya escapado con un chiste? O sea, muchas, la verdad. Una de ellas, algo muy común que nos pasa, sobre todo cuando llegan y dice, ay, ¿sabes qué? Creo que me estoy volviendo loco. ¿Qué es lo que te llegan a decir los chicos? Y digo, ¿qué pasa? Dice, es que estoy hablando solo. Y yo les digo, sí, yo también soy psicólogo y hablo solo. Pero mira, son estas cosas que ellos también, el chiste, cómo se utiliza como una forma de exteriorizar. Y yo les sé decir a ellos, dice, es que él es demasiado gracioso y me hace reír y yo no sé de dónde saca tantas cosas. Y a veces le tachan a esta persona de que es... que es floja, que es descuidado, que no, pero realmente no. Yo siempre les intento explicar también a los profes, decir, mira, a veces estos chicos son los que son más listos, porque para hacer un chiste, sacar algo, hacer una broma, esa mente, esa velocidad de procesamiento tiene que ir a 1000 kilómetros por hora para poder sacarlo. El sacar un humor para que no se resiente el otro y que sea adecuado, también cuán inteligente eres emocionalmente para poderlo hacer. Entonces tiene mucho también que ver con esto del chiste. Exactamente, el chiste al final del día viene a ser como esta liberación encubierta, esta liberación permitida que puede llegar a criticar. Por eso a mí me gusta mucho una frase que dice que el humor es algo que te hace pensar y a veces te hace reír. Y es justamente por eso que el humor resulta ser tan incómodo y tan adecuado para decir muchas cosas, como por ejemplo la sátira. La forma en que se satirizan a políticos, que se satirizan situaciones, que se satirizan en momentos, es justamente esta forma en cómo yo puedo expresar mi deseo, pero sin expresarlo del todo. Como por ejemplo, los memes, los chistes, las burlas, han provocado situaciones muy, muy importantes de revolución. Justamente lo que pasa en Nepal, comienza un poco organizado con pequeños grupos y foros que comienzan a utilizar el humor a través de los memes y los chistes para atacar a los Nepo Boys. ¿Cuáles son los Nepo Boys? Son los hijos de los que eran en ese entonces los primeros ministros, los asambleístas, que ellos vivían una vida de lujo, de absoluto lujo, mientras la gente se moría de hambre. A ver, entonces el chiste debe ser entendido aquí como esta venganza simbólica también, que tiene la sociedad para expresarse.
de alguna manera. Sí. Pero aquí yo creo que sí deberías un poco explicar, Juan Daniel, que no es este chiste de lastimar, de generar violencia como tal, sino el chiste que nosotros estamos hablando el día de hoy es acerca de ese deseo inconsciente que tengo frente al otro. Por ejemplo, en esa situación de los famosos bullying también, del agresor. Mucho del agresor es una forma de tapar mis propios miedos. Mira las personas que son ultra, pero son así súper y están en contra de la homosexualidad, de la diversidad sexual y demás, y por lo general comienzan a ridiculizar y comienzan a decir, no, pero ¿cómo es posible esto? Etcétera, etcétera. Y muchas de las veces son estas pulsiones inconscientes que tienen de algo tienen de, inconscientemente que lo quieren decir. Entonces lo evitan, lo buscan, o lo hacen un chiste. Entonces es como súper interesante esto. Mira lo que pasaba, ay, ayúdame con esto, se me está yendo de la mente. En esta cultura creo que es se me fue. Bueno, ¿cómo se llaman los que usan turbante y las mujeres no pueden ver, no, están todo tapadas, cubiertas? Viene de la cultura árabe y tal vez la cultura musulmana. Los musulmanes, ya. Por ejemplo, en los musulmanes sí es súper interesante lo que ellos pasa, que por ejemplo a las mujeres les tienen que tener tapadas completamente, pero tienen también sus bailarinas y sus bailarinas utilizan poca ropa y hacen movimientos muy, muy sexualizados. Mira, o también ocupan a los niños, no me acuerdo cómo les llamaban a ellos, que tienen hasta cierta edad y les utilizan también así, antes que entren a la adolescencia, ellos también hacen este tipo de que pueden danzar y pueden bailar, etcétera, etcétera, y hasta cierto punto lo sexualizan, que me parece algo sumamente terrible. Pero mira tú. Es que justamente es necesario separar esta situación, porque cuando nosotros hablamos de humor, hablamos de chistes a nivel inconsciente y estas situaciones, nos referimos específicamente a esto que sale y que aflora de mí mismo para poder contar algo de mí mismo. Mientras que otros efectos como las ridiculaciones o las burlas que se generan son situaciones más bien defensivas, en donde yo las pienso, las ejecuto para evitar que las personas descubran algo de mí mismo que me está perturbando. Pues justamente como tú pones el ejemplo, es muy común que las personas que tengan una situación de homofobia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, también tengan pulsiones o impulsos homosexuales que quieren cubrir. Exacto. Y por lo tanto implantan esta máscara y generan toda esta burla y esta actitudes despectivas a los demás para poder autodefenderse. Pero en la situación del humor, una persona de este tipo tal vez cuando ve a algún amigo le dice que guapo. Exacto. O se tocan, se mandan mano, etcétera, etcétera. Claro. Entonces mira cómo va. Y entonces es justamente esto que habla mucho del humor, que viene también a tocar el tema que es la psicopatología de la vida cotidiana. Tiene un nombre difícil, pero básicamente habla acerca de los lapsus, de los olvidos y de todas estas grietas en el discurso racional que van apareciendo. Porque cuando Freud... bueno, es una historia larguísima de cómo Freud llegó a la situación del olvido, pero Freud se da cuenta de que por qué a veces nos olvidamos de las cosas que deberíamos saber porque tenemos clarísimo. Y él lo relaciona mucho con estas defensas inconscientes que vamos teniendo. Y luego de eso, él encuentra la cuestión de los lapsus. Los lapsus, que son esos pequeños errores de discurso que aparecen como tal, que pueden decir mucho más de lo que uno aparenta, que son estas mini salidas del inconsciente, claro que, sí, que a veces tienes que agarrarles y traducirlas. Entonces, en pocas palabras, el humor entonces no está ocultando nada, sino más bien revela exactamente todo. Y justamente, y tomando esta frase que tú me estás diciendo acerca del humor como una forma de revelación de las cosas, revela situaciones que son ajenas a mí, revela situaciones propias de mí, revela situaciones que no puedo decir en voz alta porque se me va a generar una crítica o una censura. Porque es interesante pensar que el humor siempre te lleva a la censura. El humor siempre tiene que ser censurado porque hay muchas cosas que no convienen decir. Justamente retomando un poco lo que hablamos de... Yo tengo un ejemplo que me acordé y me pasó Te escucho. Ahora, así, pero entre adulta a nivel profesional. Bueno, tuvimos un cambio de autoridades, etcétera, etcétera, y obviamente ellos vienen con sus propuestas y sus nuevos lineamientos de cómo va a funcionar y cómo va a estar organizado. Se mandó un documento que no me parece una locura, pero fue interesante cómo fue tomado por las personas, en la cual se les decía a todos los profes que tienen que anunciarse antes de ir a ciertos departamentos como inspección, rectorado, el DS, etc.
Y todos a través del chiste, porque realmente hicieron mofa de eso, diciendo, ahora tenemos que pasar por escrito, necesitamos una invitación, entran y dice, muy buenas tardes, estoy anunciado, vos sabes, me llamo Gabriel, entonces dice, ay, usted va a ser nuestro ángel de la anunciación. Y fueron todas estas críticas que hicieron, que comenzaron a presionar, a quejarse sin decirlo de manera directa, que ellos no estaban de acuerdo, porque, bueno, el problema de ellos era que ellos sentían que no se les permite reunirse y tener cierta libertad. Entonces era lo que realmente ellos sentían, pero ellos lo hacían la crítica a través de esto. Mira qué interesante que es acerca de... Porque el humor libera y genera estructuras y dice lo que no tiene que ser dicho. Es que lo decían en la cara. Estaba la persona acá que puso y dijo, ay, es que ahora tenemos que anunciarnos, no vamos a poder hablar con usted, Gabriel. Y yo así, no, sí pueden hablar. No, primero tenemos que anunciarnos. Y la otra persona estaba acá. Entonces directamente le estaban reclamando. Obviamente yo estaba ahí en la mitad. Me están usando. Me están usando. Pero mira qué interesante que es cómo se utiliza. Es como darle un gancho, que no directamente, darle un gancho. Y justamente ese es el estilo del humor que se utiliza también dentro de los contextos terapéuticos, en donde se puede utilizar el acceso al humor, al chiste y a la metáfora como mecanismos para hacer despertar al otro. Como por ejemplo, cuando llega un paciente y te dice, qué sé yo, estoy llorando por mí, y si uno dice, chuta, otra vez, ya de nuevo, ya, ¿hasta cuándo? Ya, la quinta vez, o sea, chévere que me des dinero, pero ¿hasta cuándo? Claro, pero es interesante también esta partecita, creo que me estoy saliendo del tema, pero aquí también los pacientes dicen, no, en esta yo me curo con usted porque me curo porque ya me costó demasiado. Y te dicen así directamente, claro. No, en esta sí yo me curo porque me curo. Y pues así, la función tan importante de cobrar. Sí, porque eso también es un lapsus, es un lapsus que también revela estos hechos que están pasando. Y los lapsus son muy interesantes y muy divertidos, como por ejemplo, alguna vez que yo tenía un paciente que tenía un problema de mamitis muy fuerte y esto estaba llevándole ya a problemas específicos con la pareja. Híjole. Y ya estábamos trabajando mucho sobre eso. Era cuencano. Sí. Y hablaremos después. Y ya estábamos trabajando mucho sobre eso y él tiene un lapsus en la sesión terapéutica, en donde me dice, en donde yo le digo, pero tú ya tienes que comenzar tú elegiste una familia. Y en el hecho de tú elegir, ¿qué es lo que tú quieres para tu final como tal? Y me dice, ya le he dicho a mami que... ¡Acho! Mira lo que le dijo. Y me dijo a mí. Yo le dije, entonces, el discurso que estoy usando, utilizó a su mamá mucho con usted. Se quedó frío, blanco, verde, amarillo, negro. Claro. Y dijo, y fue la primera vez que me dijo en terapia, creo que sí tengo un problema. Y realmente verbalizarlo ayuda muchísimo en el proceso. Y eso comenzó a manejar y a comenzar a separarse, no en el sentido de abandonar a la mamá, sino comenzar a poner ya límites y comenzar a ponerse más del lado de su esposa. Y todo comenzó con un que me dijeron, mami, porque utilicé el mismo tono y el mismo discurso cuestionador que utilizaban con él siempre. Pero mira aquí el humor cómo es para automejorar también. Mira lo que pasa también con muchas personas que han tenido una vida muy compleja. A veces son personas que son las más graciosas, las que más hacen chiste de todos, la que se burla de las mismas pendejadas que le ha pasado en la vida, y porque es una forma de poderlo sobrellevar estas dificultades. ¿Qué opinas tú, Juan Daniel, ya desde un punto de vista más clínico, aquellas personas que hacen o se dedican a hacer humor, pero realmente están teniendo procesos de depresión y que incluso han terminado en suicidio, como tenemos muchas estrellas famosas de cine, comediantes? ¿Qué opinas tú? Claro, lo que pasa es que el humor funciona como un proceso terapéutico cuando yo hago humor sobre mí, sobre mi situación, cuando cuento desde una manera adecuada y a veces humorística lo que me está pasando como tal, porque el humor debe ser tratado con mucha delicadeza en cuestiones terapéuticas, porque el humor mal utilizado puede ser invalidante con la emoción. Claro, y ahí sería destructivo. Yo no puedo venir, por ejemplo, en el mismo ejemplo que te puse, una cosa es que llegue una persona con la que ya has trabajado, con la que ya has dialogado, con la que ya donde la persona ya reconoció su situación, que está viviendo una relación inadecuada, y luego venga y diga, estoy sufriendo otra vez por mi ex, y uno les diga, ya vuelta. Otra vez vamos con lo mismo. Y eso puede ser un humor bien canalizado. Pero si yo no hago todo ese proceso previo de sensibilización, de validación, de especificaciones, digo con ya vuelta directamente,
estoy invalidando completamente la emoción. Y yo sé que hay muchos comediantes que han llegado a suicidarse porque tal vez no hablaban acerca de lo que les pasaba, no utilizaban esa fortaleza del humor para hablarlo. Mientras que hay otras personas que defienden y definen que el hecho de hablar de estas situaciones les ha dado no solamente un show magistral, sino como también una perspectiva propia de poder salir adelante. Justamente hay un show de comedia que es realizado por, se me fue justo el nombre ahorita, es un gordito que aparece en YouTube, Franco Escamilla, que tiene un show que se llama Payaso. Y él habla mucho de esta relación tan conflictiva, tan dura, tan dolorosa que tenía con su papá. Pero él lo habla de esta relación a través del uso del humor. Pero mira lo interesante, porque yo también he visto muchos de sus videos, súper chévere, y uno se engancha también porque él te habla de lo que le pasa. Y la gente termina como enganchándose también porque dice, a mí también me pasó. Pero veo que no pasa nada a la final. O sea que es algo, entre comillas, común y que a ti también te ha pasado y a mí también. Y generamos como este vínculo y nos podemos reír de las pendejadas que nos ha pasado en la vida. Y esto es súper interesante, ¿no? Cómo se va generando. Ahora te entiendo, entonces, que estas personas que se llevó a estas decisiones del suicidio, lo que utilizaban más bien es un mecanismo de defensa para decir, yo no estoy mal, mírenme cómo soy, estoy bien, pero realmente no estoy hablando de los problemas. Muchos de los comediantes que yo veo que son súper exitosos hablan de esto de la vida cotidiana, hablan del día a día, en donde los otros dicen, sí, verdad, a mí también me pasa. Todos hemos hecho eso en algún momento y enganchan con las personas. Y es justamente también esta función liberadora en donde se dice lo que no debe decirse, que es también muchas veces lo que se maneja en algunas intervenciones, en los procesos de fusil, en donde hablamos de lo que tenemos que decir, pero el hecho de a veces llevarle un poco al humor, un poco a esta situación de la ironía, del sarcasmo, también nos permite poder hablar del tema como si no tuviera control sobre nosotros, porque el ridiculizar las cosas es una forma de difusión cognitiva. Es que lo haces más pequeñito, pequeñito, pequeñito hasta que desaparece completamente. Y lo interesante también que tú hablas aquí de esto es de este famoso insight que yo tengo cuando me estoy riendo de las cosas y digo, sí, verdad. Yo también estoy haciendo eso. Pero me reiré de todos. Porque realmente yo estoy sintiendo también esa situación, ¿no es cierto? Claro, porque a veces el hacer que las cosas sean humorísticas o sean más graciosas hace lo que sea trágico e insoportable sea soportable y divertido. Te reencuadra. Es que te reencuadra. Definitivamente. Hay muchas veces en las que yo trabajo no tanto con el humor como me gustaría, pero sí trabajo bastante desde la perspectiva del reírnos y el hacer y el entender las cosas que estamos viviendo con los adolescentes, porque los adolescentes son muy fáciles de que ellos entiendan cómo funciona el humor. Justamente yo estaba bastante feliz porque un caso que tenía con un adolescente, ya con la nueva revalorización, ya me salió sin depresión. Él tenía depresión grave y ahorita ya me salió sin presencia de sintomatología depresiva. Ha tenido una mejoría bastante fuerte en 12 sesiones. Y sabes cómo eso, hablando ahora que estamos del humor, es interesante porque estas personas directamente te dicen, yo no puedo creer que estaba haciendo eso. Sí. Yo no puedo creer que estaba pensando, y se matan de gusto y dicen, oiga, me da una vergüenza. ¿Se acuerda que yo le dije eso? Dijo, sí, tú me dices. Y es más bien ya como esta forma de entender que la risa no niega el dolor, sino que es una transformación, porque ya no es algo que ellos mismos ya no son esas mismas personas que en ese momento no tuvieron las herramientas, son alguien más, y dice, chuta, pero estuvo tan fácil. Sí. Y yo entre mí digo, o sea, como que fácil no estuvo, pero qué bueno que lo asumas así. Sí, me acuerdo que justamente con uno de los chicos que trabajaba mucho en situación, yo decía, mi vida me ha ido todo mal. Yo así, bueno, ¿quieres que te traiga las palomitas y todo porque vamos a dar una obra de teatro otra vez? Y él decía, ya basta, Juan Daniel, ya sé, ya, estoy exagerando, sí, ya. Sí, me pasan cosas buenas también. Y en este tipo de proceso que se da, hay que entender también que para llegar a este tipo de intervención se pasó por todo un proceso psicológico antes, donde tuvimos validación, donde tuvimos depuración cognitiva, donde tuvimos interpretaciones, intervenciones específicas sobre su forma de ser, cambios de conducta, se trabajó también con esto de la aceptación y compromiso, o sea,
tuvieron todos estos procesos, cosa que cuando se viene a retomar este síntoma como tal, el simple hecho de hacerle gracia o reírnos un poco de esa situación ayuda a eliminarlo. También porque la risa libera muchísimas endorfinas, muchísima serotonina, muchísimos neurotransmisores que nos ayudan a nosotros a poder hacer más llevadero el dolor. Y es aquí en esta partecita es chévere que se hable de este tema. Verás, cuando tú estás triste, sonríe. O sea, simplemente sonríe. Haz la mueca de sonreír y como estamos tan habituados a esto, automáticamente el cerebro comienza a mandar sus señales, comenzamos a segregar un montón de cosas y te sientes un poquito mejor. Yo sé que no va a desaparecer, pero te sientes un poquito mejor. Hace que el problema sea un poquito mejor. Y en esta situación también es importante entender de que la sonrisa tiene que tener un tiempo también limitado, porque también es importante entender que el humor y la sonrisa tienen que manejarse en tiempos y tiempos. Porque si yo trato de mantener una mueca de sonrisa todo el día, va a terminar generándome todo lo contrario. Sensación de malestar, sensación de incomodidad, sensación de no bienestar. Y es un poco esto que tenemos que aprender, que como seres humanos tenemos que disfrutar también de aquello que se nos va permitiendo y que se nos va presentando el día a día en las cuestiones cotidianas. El chiste y el lapsus son formas interpretables y adecuadas en donde se escapa algo que quiero decir. Exacto, es que tiene que ser entendido como este mecanismo de defensa mucho más maduro que realmente hace esta transformación de lo trágico en algo más soportable, algo más llevadero. Sí, y de esa manera. Sí, es muy interesante esto del chiste psicoanalítico porque no sé bien cómo explicarlo, yo lo he visto. Yo lo siento. Y es un silencio tan incómodo que solo la risa tiene que aparecer. Porque es como tú ves, él te ve. Y es así como esta confidencia que hay entre los dos de que, o sea, yo también te estoy entendiendo lo que estás diciendo. Y el otro es, hice el insight, ya entendí. O sea, no nos queda más que, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Sí, con la pregunta de, ¿te diste cuenta de lo que dijiste? Sí. Pues ya está. Pase por favor por Secretaría de Cáncer. Y eso es todo. Más bien, para ir cerrando, yo creo, Juan Daniel, ¿qué te parece si es que vamos con uno de tus chistes que trajiste? Muchos chistes preparados del día de hoy y realmente no quiero que se desperdicien y se pierdan. Antes que nada, quiero saludarle también un poco a mi hijo Dante, que justamente le estaba hablando acerca del humor, porque, y es justamente un poco el que inspiró también esta temática, porque el humor es una de las cosas que surgen muy tempranamente en nosotros, pero también requiere un proceso madurativo específico, porque ya hay que entender este juego de palabras, ya entender los contextos como tal, y entender... Y entender también que eso les genera vincular nuevas relaciones sociales y mucha empatía también con el resto. Bueno, muchos saludos también a Dante. Dante, te agradecemos muchísimo, tenemos que invitarte a este podcast. Yo sé que tú vas a ser una de las personas favoritas también aquí, estoy seguro que sí. Sí, y bueno, un chiste que me contó Dante era que él pensaba que las quesadillas eran cuando tenías pesadillas con quesos. Eso estuvo mejor que los pollos. Bueno, realmente yo creo que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Y cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Hasta luego.